Vídeo del taller de modelo vectorial clásico. En este taller simularemos en una tabla Excel el proceso de recuperación en el modelo vectorial clásico. Para ello partiremos de un ejercicio que dice lo siguiente: sea un sistema de recuperación de información basado en el modelo vectorial clásico y una colección compuesta por los siguientes documentos. Los tenemos también aquí a la derecha. De 1, Pedro tiene un perro blanco y una perra negra en su casa. De 2, de 3 y el de 4, Alfonso tiene gatos en sus casas. Es exactamente la misma colección de documentos que hemos utilizado en el taller del modelo booleano y del modelo probabilístico clásicos. De igual manera se juega con una lista de palabras vacías que tenemos aquí, y el stemming es exactamente lo mismo, la eliminación de o, a, os, as finales en nombres comunes y adjetivos. En este caso, la consulta Q es exactamente la misma que en el modelo probabilístico clásico, es decir, gato, piso. En este caso, el modelo vectorial no es un modelo binario, no solo juega con ceros y unos, sino que juega con la frecuencia de aparición de los términos en los documentos. Por lo tanto, lo que hay que construir o desarrollar es la matriz, pero de frecuencias, no ya de ocurrencias, sino la de frecuencias. En este caso, la matriz de frecuencias es exactamente la misma que hemos utilizado en el modelo probabilístico, solo que en el documento T1 tenemos un término perro y un término o palabra perra, y por lo tanto la frecuencia del término de indexación per, que estoy marcando en esta casilla, en D1 no es 1 sino 2. El resto es exactamente igual, solo que en este caso no designa la presencia o la ausencia, sino la frecuencia de aparición de los términos en los documentos. Esto es, por lo tanto, a todos los efectos, la matriz TF de frecuencias de los términos en los documentos. Insisto, tened cuidado porque es un ejemplo muy sencillo, pero en este caso al menos darnos cuenta de que el término de indexación per en D1 es 2 y en los demás este 1 no indica la presencia sino la frecuencia de aparición de blank en D2 y así sucesivamente. La consulta Q, al ser gato piso, la traducimos exactamente igual que en el caso del modelo probabilístico. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, entendiendo que en este caso el peso de los términos en la consulta corresponde con la frecuencia de aparición del término en dicha consulta. En este caso, GAT aparece una vez y por lo tanto tenemos un 1, no indica la presencia sino la frecuencia 1, y en este caso piso se convierte en el término de indexación pis, que también tiene un valor 1. Esta consulta Q que tenemos aquí la repetimos aquí abajo porque la vamos a utilizar luego posteriormente para hacer los cálculos en el algoritmo de recuperación. Iniciamos dichos cálculos y, al igual que sucedía en el modelo probabilístico, necesitamos por una parte saber en cuántos documentos de la colección aparece cada término, que ahora ya sí que es el número de documentos de la colección, exactamente igual que en el modelo probabilístico, y por lo tanto no tiene que ver con la frecuencia total en la colección, sino el número de documentos de la colección en los que aparece cada término. Por lo tanto, Pedro, al igual que hicimos en el modelo probabilístico, aparece una vez, perro aparece en 2 documentos, aunque la frecuencia absoluta sea 3, está o figura o está presente en 2 documentos de los 4 de la colección, por lo tanto un 2 de 4 y así sucesivamente. En consecuencia, estos números, el n minúscula que indica el número de documentos de la colección en los que el término está presente y n mayúsculas que es el número total de documentos de la colección, son exactamente los mismos que hemos calculado en el caso del modelo probabilístico. Por lo tanto, si alguien tiene alguna duda sobre cómo se han calculado estos números, puede consultar el taller del modelo probabilístico clásico.
Una vez que tenemos estos n minúsculas y n mayúsculas, es decir, el número total de documentos y el número de documentos de la colección en los que aparecen, calculamos el IDF de cada uno de los términos de la colección. El IDF de Pedro, el IDF de perro, y así sucesivamente los calcularemos en esta fila. Este IDF, en este caso, como no hay ningún término que aparezca en los 4 documentos de la colección, podemos simplemente calcularlo como el logaritmo de n mayúscula dividido por el n minúscula, sin necesidad de añadirle más 1 al final. Esta será, por lo tanto, la fórmula que emplearemos aquí. Entonces, para calcular el IDF de Pedro, damos a igual, ponemos lo, seleccionamos log en base 10, porque ya hemos dicho que normalmente en el curso emplearemos el logaritmo en base 10, y en este caso, acordaos, el IDF tiene como fórmula n mayúscula dividido por el número de documentos, por el n minúscula correspondiente a cada término. Por lo tanto, para hallar el IDF de Pedro, lo que hacemos es marcar el n mayúscula, que es en este caso 4, barra para indicar la división, dividido por el número de documentos de la colección en los que aparezca Pedro. En este caso es esta casilla 1. Recordad cerrar el paréntesis para que calcule correctamente el valor y obtenemos el valor de IDF este. Como los cálculos son exactamente igual, paralelos en el resto de los términos, basta con irse al margen inferior derecho, hacer clic en el botón izquierdo del ratón, mantenerlo y arrastrar para calcular los valores de los IDF de cada uno de los términos. Una vez que hemos calculado los IDF, acordaos que en el modelo vectorial clásico nosotros jugamos habitualmente con un modelo de ponderación que es el que te figura aquí. TF, IDF, TF, IDF. Es decir, la frecuencia de aparición, que es el valor correspondiente a la matriz que tenemos aquí, TF. Por lo tanto, el valor correspondiente de la matriz de TF por el valor correspondiente del IDF del término correspondiente. Por lo tanto, ¿cómo se calcula? Vamos a empezar por esta casilla. ¿Cuánto vale el peso final teniendo en cuenta un modelo de ponderación TF-IDF, que es el clásico en el modelo vectorial? ¿Cuánto vale, por lo tanto, el peso TF-IDF de Pedro en D1? Para calcular el valor del peso de Pedro en D1 final, lo que hacemos es calcular la frecuencia de Pedro en D1, que es esta casilla de aquí, multiplicado por el IDF correspondiente a Pedro, que es este valor de aquí. Por lo tanto, volvemos a la casilla, la seleccionamos, introducimos igual, y a partir de ahí lo que hacemos es multiplicar el valor de Pedro, la frecuencia de Pedro en D1, que es ese valor, por el IDF de Pedro, que es este valor de aquí. Intro, y tenemos ya el peso de Pedro en D1. Exactamente en D1 podemos obtener, porque son paralelos, los valores del resto de los términos. Por lo tanto, margen inferior izquierdo, botón izquierdo del margen inferior derecho, perdón, botón izquierdo del ratón, arrastramos y obtenemos todos los pesos definitivos, pesos TF y DF, de los términos en D1. Exactamente igual con D2. Seleccionamos la casilla de Pedro, en D2, igual, valor de la frecuencia de Pedro en D2, que es este valor de aquí, por asterisco, el IDF de Pedro, que es este valor de aquí, intro, y de nuevo arrastramos para calcular todos los términos en D2. Nos vamos a D3, igual, frecuencia de Pedro en D3, es esta de aquí, por el IDF de Pedro, que es este de aquí,
Damos a igual, arrastramos para averiguar los demás y obtenemos estos valores. Finalmente, ¿cuáles serían los pesos de los términos en D4? Empezamos por Pedro, sería igual a la frecuencia de Pedro en D4, que la tenemos aquí, es esta casilla, por asterisco el valor de I y de F de Pedro, que es ese valor de ahí, intro, arrastramos y obtenemos estos valores. Ya tenemos, por lo tanto, la matriz de pesos TF y DF de todos los términos en todos los documentos de la colección. Ahora ya podemos calcular la similaridad de los documentos con la consulta. Para ello, nosotros vamos a emplear aquí simplemente el producto escalar. Entonces, el producto escalar, como ya sabéis, es el producto, por ejemplo, para ver en qué medida Pedro contribuye a la similaridad entre Q y D1, lo que hacemos es multiplicar el peso de Pedro en D1, que es esta casilla que tenemos aquí, por el peso de Pedro en la consulta, que es este valor que tenemos aquí. En este caso lo vamos a hacer así de sencillo, utilizando el producto escalar. No nos vamos a complicar con, por ejemplo, calculando el coseno o calculando el coeficiente de Jacquard o cualquier otro, porque el procedimiento sería exactamente igual. Entonces nos vamos a esta casilla correspondiente a la contribución de Pedro a la similaridad entre Q y D1, marcamos igual, y entonces sería el peso de Pedro en D1, que es esta casilla que tenemos aquí, por, es decir, asterisco, el peso de Pedro en la consulta, que es este valor de aquí. Damos igual, en este caso es 0, pero para ver los demás valores en D1 simplemente arrastramos y vemos que los demás también es igual a 0. En el caso del D2, igual peso de Pedro en D2, es decir, este valor de aquí, por el valor de Pedro en Q, que es este valor de aquí, damos igual, margen inferior derecho, botón izquierdo del ratón, arrastramos y en este caso obtenemos que gato, el término gato, sí que contribuye a la similaridad entre Q y D2. Nos vamos ahora a ver si Pedro contribuye a la similaridad entre Q y D3, por lo tanto igual peso de Pedro en D3, peso TF y DF, que es este valor de aquí, por peso de Pedro en Q, que es ese valor de aquí, intro, también es 0, como los demás términos se calculan exactamente igual, son paralelos, y obtengo que en el documento D3, tanto gato como piso contribuyen a la similaridad. Finalmente, nos vamos a D4, y para ver si Pedro contribuye a la similaridad entre Q y D4, damos a igual, vemos el peso de Pedro en D4, que es este de aquí, por el valor de Pedro en Q, que es este de ahí, damos intro, y en este caso vemos los demás valores y vemos que gato sí que contribuye también a la similaridad entre Q y D4. El procedimiento final, como sabemos, es exactamente el mismo que en el modelo probabilístico. Hay que sumar para calcular la similaridad final entre la consulta Q y el documento D1. Basta sumar las contribuciones de cada uno de los términos a dicha similaridad. Por lo tanto, la suma aquí, seleccionamos la casilla correspondiente, introducimos igual, introducimos por ejemplo su, seleccionamos suma, una vez que tengamos ya después el cursor después del paréntesis, botón izquierdo del ratón, mantenemos presionado, seleccionamos todas estas casillas
y ya tenemos efectivamente que la suma se efectuará entre las casillas desde la B22, que es correspondiente a Pedro, hasta la K22, que es la correspondiente a Alfonso. No os olvidéis de cerrar el paréntesis. Damos intro. Como la suma en el resto de las similaridades de D2, D3 y D4 con Q es exactamente paralelo a lo que hemos hecho, basta con arrastrar hacia abajo y obtenemos estos valores. ¿Cuál sería, por lo tanto, la respuesta del sistema AQ? La respuesta del sistema AQ, lo único que tenemos que hacer es ordenar los documentos por orden decreciente de similaridad entre ellos y la consulta. Por lo tanto, de todos estos, el que tiene el mayor valor, en este caso positivo, porque ya sabemos que el modelo vectorial las similaridades son siempre positivas, es este valor 0,7 y por lo tanto la primera sería D3. Por lo tanto, tenemos que D3 sería claramente el primer documento. A partir de ahí, luego, por lo tanto, con una barra, porque ya es un valor menor, tendríamos dos documentos igualados en posibilidades, que son D2 y D4. Por lo tanto, sin poder discernir entre ellos y por lo tanto entre comas, se situarían después del D3, se situarían D2 y D4 en igualdad de condiciones. Lo marcamos. Por lo tanto, después del D3 tenemos el D2, D4 en igualdad de condiciones. Y finalmente, el D1 tiene un valor 0, que sería el que menor similaridad tiene. Y en consecuencia, después de D2 y D4, marcamos con una barra para indicar que es menor su similaridad, obtendríamos D1. Ese sería, por lo tanto, la respuesta que nos da el sistema a la consulta gato-piso. En primer lugar, D3. En segundo lugar, sin poder discernir cuál de ellos va antes, el D2 y el D4. Y por último, con una similaridad menor, el D1. Con esto hemos terminado el taller correspondiente al modelo vectorial clásico en Excel.